Amics de la Gent Major. Hablamos con su presidente, Antonio Miguel Fernández. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por su llamada. Bueno, vamos a hablar de ese voluntariado, de esa actividad que comenzó en el año 2000 y cuyo lema es Amistad contra la Soledad. Los datos de enero del año pasado del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Valencia mostraban que en Valencia, solamente estamos hablando ahora de Valencia, viven solas más de 40.000 personas mayores de 65 años, de las que un 78% son mujeres. Además, 1 de cada 3 personas con edad superior a 75 años están solas. ¿Cuál es el trabajo de los voluntarios de la Fundación Amics de la Gent Major y dónde trabajan ustedes? Porque tengo entendido no solamente en domicilios particulares, sino también en residencias, incluso en hospitales, ¿no? Sí, así es. El objetivo fundamental de nuestra fundación, que como bien dice, empezó a funcionar en el año 2000, es paliar la soledad, la exclusión social y darle esa amistad contra la soledad. Nuestro fundador, Armand Maquisset, porque conviene saber que la Fundación está en la Federación Nacional, federada junto a Madrid, Barcelona y Valencia, y a nivel internacional con otros 8 o 9 países en la Federación de Petit Frères de Pobres. Armand Maquisset, que era el fundador, lo que decía era las flores antes que el pan, queriendo decir que las necesidades primarias es algo importante que deben cubrirse, pero están las instituciones, pero el afecto, lo que es el cariño, el darles esa amistad que por diversas causas les falta, es donde atendemos nosotros. Como bien decía, tenemos atención, se basa fundamentalmente en los objetivos en 3 pilares. Un pilar que es el acompañamiento afectivo, que es el fundamental, que ahora paso a decirle. Otro pilar que es el de las actividades culturales, se hacen tertulias, se celebran fiestas, ahora por ejemplo en Fallas, también en verano, también las Navidades, etcétera. Y luego una tercera de concienciación, que este es el caso que nos ocupa fundamentalmente con esta entrevista, para intentar mentalizar a la sociedad a nivel institucional y a nivel personal de esta necesidad de atender a nuestros mayores, que son las raíces de la familia y por tanto también de la sociedad. El primer pilar, que es el fundamental, el del acompañamiento afectivo, lo basamos en 3 grandes objetivos. Un acompañamiento a domicilio, es decir, aquellas personas que padecen soledad, no que estén solas, sino que padecen soledad, siempre priorizando las más débiles, las más necesitadas, las de menos recursos, y además de ir a los domicilios, vamos también, como usted decía, a hospitales y a residencias. Siempre a residencias priorizamos igualmente aquellas que son de gente más necesitada y que padecen la soledad. Y últimamente hemos empezado también en los hospitales a atender a aquellas personas que están ingresadas por un periodo de tiempo que en principio no sabemos cuál va a ser. Pues empezamos con la asistencia al hospital Dr. Molinet y hemos ampliado también al Padre Jofre, a la antigua Fe de Campanar y al Arnau de Vilanova. ¿Cuál es el perfil del voluntario? Sí, es muy variado porque desde la mayoría en el voluntariado de 18 años tenemos algún voluntario que por su capacidad y su, digamos, su equilibrio físico y psíquico también presta voluntariado por encima de los 80 años. Pero lo normal es en que vaya en un perfil entre los 25 a los 60. Ese puede ser un perfil. Hay un poquito más de mujeres también, igual que en los datos que daba del censo del Padrón Municipal de la Ciudad de Valencia había mayor número de mujeres, pues aquí en el voluntariado también. Hay un perfil también hospitalario que tenemos, que es el de terminales. Para eso, nuestros voluntarios, además de que en todos los casos se estudia el perfil, se les da una formación, se les promociona y se les asesora un poquito de lo que es el acompañamiento afectivo, hay un perfil especial que requiere pues un poco más de formación y sobre todo lo que es el duelo, puesto que los terminales, el periodo de duración lamentablemente es más corto. Y siempre es un traumatismo para el acompañante, el voluntario en este caso, el sufrir pues la privación de su amigo al cual acompañaba. ¿Necesitan ustedes voluntarios? Pues puedo decirle que afortunadamente el voluntariado va al alza. Es el pilar nuestro, lógicamente. Sin el voluntariado, como es una fundación sin ánimo de lucro, no seríamos nada. En estos momentos pasamos de los 215 voluntarios. En el 2013 nosotros atendimos ya
exactamente a 261 personas y teníamos 202 voluntarios. Ahora hemos superado 220, 230, aunque no nos preocupa tanto la necesidad de atención aumentando el número como la calidad que le podemos dar, porque al final la amistad es lo que priva en nuestro acompañamiento. Bueno, pues solamente nos queda agradecerles y darles la enhorabuena por esa labor de acompañamiento que realizan ustedes a diario para tantas personas mayores que se encuentran solas. Antonio Miguel Fernández, presidente de Amix de la Chen Mayor, gracias por haber estado con nosotros aquí en La Onda. Y lo dicho, enhorabuena por esa labor. Muchas gracias y gracias por la oportunidad que nos brindan de concienciar un poquito más a la sociedad de la soledad de nuestros mayores. Muchas gracias.